Continuamos en Voces Elegidas. Y la segunda voz elegida del día de hoy es una persona que tiene mucho que ver con la historia de la Universidad Nacional de Córdoba y también con el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales. Vemos la presentación. Nació en 1937 en Córdoba. Fue abogado, sociólogo y diputado de la Nación. Se desempeñó como rector en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1989 y 1995. Durante su gestión se creó la Biblioteca José Aricó y el Centro de Estudios Avanzados. Hoy en Voces Elegidas conversaremos sobre Francisco José Delitzsch. Bueno, y para hablar de Francisco Delitzsch nuevamente nos acompaña Así es. En nuestro programa Adriana Boria. Adriana Boria es doctora en Letras Modernas, fue profesora titular de Teoría Literaria en la Facultad de Filosofía y Humanidades, es la fundadora del doctorado en Género del Centro de Estudios Avanzados, su directora, y además es la directora del Centro de Estudios Avanzados. Bienvenida, Adriana. Gracias, Marcelo. Gracias. Bienvenida. Bueno, ¿les parece si compartimos ahora el fragmento de la entrevista que realizó Kuroki Murú allá en el año 2004 en la propia casa del ex rector Francisco Delitzsch? La vemos. En la primera entrevista que yo tuve con Alfonsín ya como rector de la universidad, y él, por supuesto, era el presidente que me había designado, además, ¿no? Era una reunión muy cordial, porque, por supuesto, conocía a Alfonsín de muchos años antes y militaba, además, en su propia corriente, Renovación y Cambio, así que era una conversación muy cordial. Y en esa conversación yo le dije, esta es la situación. En 1930, cuando el golpe de Uriburu, echaron a todos los radicales de la universidad por el solo hecho de ser radicales, y al rector de la universidad, que era un gran intelectual argentino, que era Ricardo Rojas, lo mandaron preso a Ushuaia. En el año 43, cuando fue el otro golpe, el golpe que después, al cual siguió el acceso del peronismo al poder, en el 43, echaron, si no a todos, a una buena parte de los liberales, porque era un momento de gran reacción y de predominio del nacionalismo católico en la educación en general y en la universidad en particular. En el 45, 46, volvieron las cesantías, cuando el propio general Perón se hizo cargo del gobierno. En el 55, cuando fue derrocado Perón, entonces echaron a todos los peronistas, todos los profesores, algunos grandes profesores, pero solo por el hecho de ser peronistas quedaron afuera. En el 66, otro golpe militar y todos los que eran sospechosos de izquierda, o no, fuera de la universidad, con Onganía. Y en el 76, no quiero ni pensar, pero en realidad en el 74, ya la represión de López Rega empezó a sentirse en la universidad y fueron excluidos cantidad de profesores del primer nivel solo por la sospecha de ideologías de izquierda o parecidas. Entonces, en mi conclusión fue poco más o menos esta. Es decir, esta es nuestra oportunidad para que nadie quede fuera de la universidad por razones ideológicas. Todos los que están afuera tienen que estar adentro, y los que están adentro tienen que quedar siempre y cuando revaloricen sus propios títulos. Y para hacer eso, entonces necesitamos llamar a concurso y que se presente todo el mundo y el que quiera, y garantizar que los concursos van a ser transparentes. Así se hizo la normalización de la Universidad de Buenos Aires. Y desde entonces, visto desde ahora, porque no siempre la gente que tiene la sensibilidad suficiente para recordar y para apreciar lo que pasa. Pero este es el periodo de 20 años más largo de autonomía de la universidad que haya habido jamás en el país, y este es el único periodo
en el cual nadie puede decir que está fuera de la universidad por razones ideológicas. A algunos les parecerá poco. A mí, viniendo de donde vinimos, digo, me parece extremadamente importante. Claro. Bueno, ¿qué nos puedes decir, Adriana, de esta gran reflexión que hacía Francisco Delitzsch allí y de estos avances de la Universidad Nacional de Córdoba después de la dictadura, ¿no? Bueno, él hace una muy buena cronología de las intervenciones de corrientes autoritarias en contra del pensamiento, entre comillas, autónomo, ¿no? O sea que muy bien el recorte que hicieron del conjunto, ¿no? Por otro lado, como él dice, en los años 80, que es la época de la postdictadura, más o menos en ese año, de lo que se trata es de recuperar fuertemente la autonomía universitaria, ¿no? Es decir, se trata de recuperar y volver al 18, esta cuestión del cogobierno, la cuestión de la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, ¿no? Los movimientos estudiantiles, el centro de estudiantes, por ejemplo, que estaba totalmente cercenado, separado, cerrado. O sea que hay un gran movimiento, tanto a nivel de docentes como de estudiantes. Y a nivel de docentes, uno de los aspectos que yo creo que fue uno de los más importantes, como lo mencionó Delitzsch recién, fue la cantidad de concursos que se realizaron, ¿no? Y se abrió entonces la universidad para mucha gente que estaba en el exilio, que estaba retornando, que quería retornar, pero que no sabía cómo hacer para retornar. Entonces hubo como una suerte de garantía para que regresaran, porque bueno, la gente que estaba afuera tenía que venir con algún trabajo, ¿no? En el caso, bueno, yo hice toda mi carrera en filosofía, y bueno, filosofía fue una de las carreras más castigadas durante la dictadura militar en este país. Entonces, prácticamente, no podría decirlo en porcentajes, pero una gran cantidad de profesores que hoy podemos calificar como progresistas, pero además de progresistas en el plano del conocimiento, eran absolutamente destacados, ¿no? Y reconocidos por la comunidad universitaria, no estaban. Entonces, ese momento fue un momento de normalización, de autonomización y de regreso de gente que era realmente muy valiosa para el pensamiento de las ciencias humanas y sociales, ¿no? Adriana, durante las gestiones de Delitzsch se fundó el Centro de Estudios Avanzados. Sí. Estamos celebrando los 30 años de su fundación. Sí. Y ya hemos hablado un poco en una entrevista anterior sobre qué significa el Centro de Estudios Avanzados, pero me gustaría pedirle que haga una suerte de reflexión o de prospección. ¿Cómo imagina que el Centro de Estudios Avanzados se va a desarrollar ahora en el marco de una facultad de Ciencias Sociales? ¿Cuáles son los caminos o los desafíos que le esperan al centro? Sí, primero hay que decir que es muy importante que se haya concretado y que funcione una facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Porque, bueno, toda esa zona de la sociología, ciencias políticas a nivel de grado no estaba. Bien. Y lo que vino a ser el gran gesto fundador del posgrado, que hay que reconocérselo a Delitzsch, fue justamente consolidar carreras de posgrado como, por ejemplo, ciencia política, por ejemplo, sociología, con la idea de despertar el conocimiento crítico, que es lo que hace el Centro de Estudios Avanzados desde hace 30 años, ¿no? Si a mí me tuvieran que decir que es el Centro de Estudios Avanzados y fuera una cuantitativista, digamos, tendría que decir que en pandemia ha habido 90 tesis defendidas de todas las carreras, que el centro tiene 16 carreras de posgrado, que tiene, y Marcelo puede decirme exactamente el número, ¿cuántos programas? 23 programas 23 de investigación. programas de investigación, ¿no es cierto? Y bueno, y que la creación del Centro de Estudios Avanzados fue un hito en relación al posgrado, en relación a la universidad, porque antes los posgrados no se desarrollaban en este país, se tenía que viajar afuera, se tenía que viajar al exterior, como hicieron muchos, ¿verdad? Pero una institucionalización del posgrado con una proyección que yo creo que es central. Yo creo que la producción de conocimiento hoy se desarrolla centralmente a nivel del posgrado. Y bueno, eso
ese gesto, esa visión de Delitzsch hay que reconocérsela, ¿no? Se dice que al Centro de Estudios Avanzados vienen muchos estudiantes de otros países latinoamericanos que están reconociendo, digamos, la importancia de lo que se enseña. Cuando Delitzsch fundó la mayoría de las fundó el CEA, la mayoría de las carreras tenían docentes que venían de otros lados. Ahora la masa crítica, la mayoría está en el propio Centro de Estudios Avanzados, ¿no? Totalmente. Y si nosotros observamos los docentes encargados de cátedra en la Facultad de Filosofía y en la Facultad de Ciencias Sociales ahora, la gran mayoría son egresados del Centro de Estudios Avanzados, ¿no? Entonces eso es un indicador del impacto, del efecto que tienen ciertas carreras y la organización, la estructuración de ciertas carreras a nivel del posgrado, ¿no? Gran orgullo para Córdoba y para la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Por Era supuesto, necesario. por supuesto, absolutamente necesario. Y como recién decía Marcelo, el impacto regional del CEA. Es notable cuando uno viaja, va a distintos países de Latinoamérica, el reconocimiento que tiene el CEA, ¿no? Y bueno, centros como el CEA son los que permiten que la universidad esté en ese estándar de universidades que puede ser cuestionable o no, pero es reconocido a nivel internacional, ¿no? O sea que bueno. Pero no solo se investiga, sino también se difunde la investigación. ¿Qué políticas tiene el CEA desde el punto de vista de la difusión del conocimiento, revistas, editorial? Bueno, el CEA tiene una editorial que es muy importante, tiene títulos destacados y reconocidos en el medio, y eso es muy importante. Esto que estamos haciendo también es parte de divulgación de conocimiento, ¿no? Porque dar a conocer estas figuras que son importantes para la cultura de Córdoba tienen que ver, y hay políticas y proyectos para continuar con este tipo de divulgación, no solamente en los canales de la universidad, en los SRT, sino mediante conferencias, mediante cursillos, cursos, etcétera, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Muchísimas gracias por estar presente, Adriana. Gracias a vos. En Voces Gracias, Elegidas. Marcelo. Gracias, Adriana. Por favor. En los 30 años del Centro de Estudios Avanzados, ¿no? 30 años del Centro de Estudios Avanzados. Bueno, nos tenemos que despedir, se termina el tiempo y vamos a continuar, como siempre, mostrándoles y compartiendo las voces elegidas en estos 30 años del Centro de Estudios Avanzados. Gracias.